Seguimos con el programa, nos vamos a meter en un tema interesante, un tema que hay que hablarlo en televisión, hay que hablarlo en las casas. Días atrás, a raíz del caso Chano, escuchábamos a su mamá, veíamos en televisión una mamá desesperada pidiendo a gritos amparo, pidiendo a gritos que la ley de la salud mental funcione, dé respuestas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los sí, cuáles son los no de esta ley? ¿Cómo funciona? Se lo vamos a preguntar a Elizabeth Liberal. Ella es titular de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Elizabeth, muchas gracias por estar acá. Buen día. Hola Elizabeth, ¿cómo va? Muchas gracias. Un gusto y gracias por el espacio que nos brindan para poder dar justamente nuestra opinión y cómo trabajamos. Está bueno que vos estés acá y lo cuentes. Y como yo decía, a mí me impactó mucho ver a esta mamá. Digo, es la mamá de Chano, pero ¿cuántas mamás, cuántos papás, cuántos familiares están pidiendo ayuda de enfermos que también a su manera piden respaldo? ¿Lo hay o no? Yo les diría que sí, que los hay. Que seguramente hay que incorporar más dispositivos y otras situaciones, pero los hay. Y les explico de qué se trata un poco lo de la ley de salud mental, que he escuchado muchas críticas, como que no se puede internar. Yo les diría que muy por el contrario. ¿Qué trae la ley? Pero me voy a retrotraer un poco porque la ley aparece después, pero ya teníamos desde 1990 la Declaración de Caracas, la Declaración de Principios de Naciones Unidas diciendo hay que transformar los servicios de salud mental, acercarlos más a la comunidad, que sea una salud integral, que las personas con padecimiento mental sean sujetos de derechos. Entonces esto, digamos, la ley fue un poco el corolario, pero se viene planteando desde hace muchísimo tiempo en el mundo y en Latinoamérica especialmente. Entonces, en esto yo por eso tengo que hacer un poco un recorrido de cómo se ha tratado y cómo ha sido visto el paciente enfermo mental. Era el loco, ¿no? Sí, claro. Que se lo debía poner en los llamados asilos, en donde quedaban ahí durante años. Aislados. Y esa es una verdad que se la voy a discutir a mucho, porque realmente era un sistema en donde se mezcla lo social con el problema mental, y el que no tenía posibilidades económicas para estar internado en una clínica, llegaba a estos lugares, sí, estos asilos, totalmente desprotegidos de todo derecho. Se sabía cuándo entraba y no se sabía cuándo salía. Pero no porque, a ver, y acá quiero resaltar, porque creo que los temas de la ley, que habrá algunos puntos a discutir, y yo siempre estoy abierta al diálogo con todos, porque me parece que es la manera de ir para adelante y aclarar dudas. Creo que fueron muy como los fundamentalistas de un lado y otro, que hacen tanto daño en todos los niveles y en todas las áreas, ¿no? Acá colocaron a los médicos psiquiatras y médicas psiquiatras y a los neuropsiquiátricos como lugares de tortura, como lugares en donde se les hacían desastres, sin entender que en su momento dieron muchas respuestas, las siguen dando una hoy. ¿Y por qué el estigma? ¿Por qué sigue estigmatizándose también? Sigue estigmatizándose porque tenemos esa historia detrás, donde la persona que entraba a una de estas instituciones salía y quedaba con el rótulo, estuvo internado en tal o en cual lado, ¿no? Es un horror. Como si el problema mental fuera algo que es para toda la vida. Esa es otra cosa que también se modificó. Por eso hablamos a veces de padecimiento mental, más allá que hay un 3-4% de enfermedades y trastornos severos, específicamente mentales, ¿no? Pero si no, hay otros cuadros, intentos de suicidio, por decirles algunos, sí, y ahora lo vemos mucho en los adolescentes, autoflagelaciones, es decir, lesiones, autolesiones, en donde tenían que llegar a las instituciones psiquiátricas. Desde hace un tiempo, y con esta gestión y con el apoyo, en eso digo, del Ministerio y las ministras de Salud, se ha logrado poner camas en todos los hospitales generales. En la mayoría de los hospitales generales tenemos servicios de salud mental con camas de salud mental. Yo te diría que entonces se han abierto las posibilidades de internación. Sí. No hablo en la pandemia, y ahí tengo que hacer un paréntesis, claro, porque los equipos de salud mental han estado trabajando
codo a codo en terapia intensiva, con familiares de COVID, con pacientes de COVID, o sea que han estado abocados a otra tarea. Pero si no, en todos los hospitales tenemos camas para internación, que no es lo mismo, y yo que vengo del este, que tenemos el hospital, está el Hospital Perrupato de San Martín, el Hospital Saporiti, que un joven o un adulto tenga que tener una internación que sea en un hospital general, por un breve tiempo, y no que tenga que ser en un psiquiátrico por este estigma. Pero no solamente por eso, sino que tiene la comunidad cerca, tiene la familia que la puede ir a ver. Sigue conectado con la misma comunidad. No es algo que se lo aisló y se lo encerró. Claro, porque si no pensaba, la persona queda encima de con el, por así decir, padecimiento del tratamiento, quizá a largo plazo, o por vida, queda también con la carga del estigma que se le impone ese rótulo del que hablaba. Exactamente. Por haber estado en un neuropsiquiátrico. Exactamente. Y pongámonos en eso. El rótulo maligno que necesitamos poner. El loco, el drogadicto. Claro, la locura, el delincuente. Lo que trajo también un poco esta ley, pero les vuelvo a decir, por tratados de antes, esto venía no de ahora, es de 1990, Declaración de Caracas, Principio de Naciones Unidas, donde decían: la persona con problemas mentales es un sujeto de derecho. Claro. Totalmente, una persona. Es una persona. La ley habla de eliminar estas instituciones. La ley, una de las cosas que dice es eliminar las instituciones neuropsiquiátricas. Sustituirlas o retransformar esos lugares y que sean hospitales con servicios de salud mental, pero sacarle el estigma también. Claro. Yo ahí hago otro paréntesis. A ver, acá en la provincia lo tomamos como un proceso. Si usted me pregunta, ¿hoy estamos en condiciones de cerrar o sustituir los monovalentes? Les digo que no. Claro. Por supuesto, no voy a llevar a la provincia una locura. Faltan mucho, es un camino por recorrer. Y también les tengo que decir que hoy, tanto el Carlos Pereira como el Sauce han ido haciendo sus transformaciones. El Sauce, desde estas gestiones, han externado más de 40 pacientes. Y el hacían servicio del Jorba, años. También el Jorba, lo mismo. El servicio de Jorba de Funes también lo eliminaron. Claro, lo eliminaron y lo llevaron a lugares diferentes, ¿no? Claro. En el Sauce han externado muchísimos pacientes que hacían años que estaban por problemas sociales. Entonces, vemos cómo la cuestión del padecimiento mental o el trastorno mental está unido a todas estas situaciones. El Hospital Carlos Pereira es otro hospital que ha ido haciendo sus transformaciones, un hospital escuela, también tiene lugares de rehabilitación, de emprendimientos sociolaborales. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que fue un cambio de paradigma. Ayudar al paciente, o sea, como esto que vos decís, ¿no? Lo social, en cuanto a la salud, todo de la mano. Claro. Y no dejarlos abandonados como antes pasaba, esto que vos decías, ¿no? Se los metía en un lugar, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, y pero no más. Con eso. Por eso digo que quiero aclarar, yo soy psiquiatra, que colegas míos se han sentido muy dolidos y en cierta manera tienen razón, porque se los trató como si ellos fueran parte de este sistema y que los torturaban adentro de las instituciones. No, fueron parte de un modelo que había, en donde todos participamos de distintos lugares. Lo que estamos planteando es un cambio de paradigma, un cambio de mirada hacia el sujeto con padecimiento mental. Elizabeth, son personas, yo pensaba a raíz de todo esto los otros días, digo, necesitan ayuda. Son personas que tienen problemas, como tenemos todos, digo, pensando en Chano puntualmente, pero que algunos surfeamos los problemas de alguna manera, otros surfean los problemas de otra forma, lamentablemente, pero son personas que claramente están pidiendo ayuda. Y a raíz de todo esto yo pensaba, mucha gente hablando, que me pareció espantoso en televisión, diciendo: ¿cómo la familia no se dio cuenta? ¿Cómo nadie se da cuenta antes? Pasó con Maradona. Por poner nombres famosos que todos sabemos de lo que estamos hablando. Pasa con Chano. ¿Cómo nadie? Estaba corriendo por Panamericana a las 5 de la mañana. Ahí la madre no se acordó de él. Digo, ¿cómo ponernos esos zapatos que no sabemos tantas cosas que pasa en esa familia? Por supuesto, porque la salud mental de alguna manera ha sido un poco el agujero negro, eso que está ahí, que conocemos a medias. Yo he escuchado diciendo o contando cosas que no son reales, como que no hay lugar para internar, como que no se puede. Yo les diría que hoy hay más lugares para internación porque los hospitales en cada lugar, en cada región, se pueden internar. Que no es lo mismo. A ver, ¿quién no tiene en la familia un sobrino, una sobrina, un familiar que tiene un problema de alcoholismo o que tuvo un intento en el momento de los adolescentes?
nos gustaría que fueran a estas instituciones alejadas de la comunidad o lo querríamos tener en un hospital más cercano con un buen servicio de salud mental. Entonces, creo que la mirada es distinta. Ahora, ¿vamos camino a eso, Elizabeth? Digo, de que un nosocomio general, por así llamarlo, pueda acoger también este tipo de pacientes. Por supuesto, que vamos camino a eso. Y acá, claro, tenemos posibilidades, por eso digo que hoy estamos, si me plantearan hoy el cierre de los monovalentes, que tampoco está planteado así, yo diría no. No, porque los necesitamos, porque hoy los hospitales tampoco tienen una infraestructura para tener una internación involuntaria, ¿no? Que ahí es donde viene, creo, muchas cuestiones polémicas. Hoy necesitamos a estas instituciones psiquiátricas porque están preparados para recibirlos y que pasen ese momento de crisis. Pero después inmediatamente o volverlo al hospital o a la zona de donde vive para no desarraigarlo. ¿Y cuáles son las instancias previas hasta llegar a esa internación para el familiar que nos está escuchando y que tiene a lo mejor una persona con algún tipo de adicción o tema de salud mental? ¿Cuáles son las instancias previas que se puede llegar a hacer? Y en el caso de internación, ¿cómo se realiza y bajo qué punto de vista, no? Nosotros tenemos el 0800 COVID con el interno 3, que ahí tenemos profesionales de salud mental desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. E incluso hay guardias que pueden, todas las dudas, todos los reclamos, todas las necesidades las pueden hacer, por ejemplo, ahí. Pero si se acerca a un centro de salud de su barrio, al hospital de su lugar, hay servicios de salud mental que les van a poder responder y orientar. Nosotros contamos con 9 centros preventivos y asistenciales en el tema de adicciones, consumos problemáticos, repartidos en la provincia, que también son lugares a donde llegan y asisten muchísimas personas con esta problemática. Cuando se necesita una internación aguda, asisten a los hospitales generales. ¿Faltan cosas? Faltan. Faltan más dispositivos, que en eso estamos, camino, por ejemplo, ahora la preocupación de salud mental y del ministerio, de la ministra fundamentalmente, es los adolescentes, ¿no? Que han quedado medio sueltos, sin lazos, y vemos muchos cuadros muy graves. Entonces, aparte de la internación, tener centros de día, centros de recreación para ellos, donde puedan estar en el día haciendo distintas actividades. Porque también entendamos que hoy las familias, por eso es que salud mental se trunca y se articula mucho con la cuestión familiar, histórica, social. ¿Qué le dirías a esas familias que nos están viendo, que también son criticadas desde afuera muy duramente, ¿no? Cuando hay un familiar, cuando hay una persona así, como del entorno nadie ayuda, nadie se da cuenta, en realidad no es fácil para nada. Claro, primero que entendemos, nos ponemos en su lugar y sabemos lo difícil que es tener un familiar, un amigo cercano con un problema de salud mental. Pero también decirles que se puede acercar ya sea a su centro de salud, al lugar más cercano que le van a dar respuesta. Porque hoy lo que intentamos es justamente la accesibilidad, que la gente no se sienta sola. E incluso está la Dirección de Salud Mental, en donde podemos, si tienen dudas, que está en Morón 332, todas las dudas que tengan pueden acercarse. La página de Salud Mental, Elizabeth, tenemos Facebook de Salud Mental, tenemos una página que está unida con la página de gobierno donde se hacen todas las actividades y fundamentalmente desde que empezó la pandemia tenemos el 0800 COVID con, como le digo, el interno 3 que pueden hacer la llamada que quieran y que necesiten. Elizabeth, la última de mi parte, marcaste especialmente recién la internación involuntaria, ¿no? Es duro. Una familia toma esta decisión. Muy duro. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el punto de definición? ¿Cómo saber si estoy dando el paso exacto o no, o equivocado, al llevar a una persona a esa internación involuntaria? Es muy duro y ese es un mensaje que también le digo, se los quiero transmitir a la familia, que a veces es necesario, no se sientan culpables, porque tienen atrás un equipo interdisciplinario que va a respaldar y les va a decir sí, esta internación es necesaria. Y es la manera que tienen de ayudar a esa persona, a ese ser querido. Porque si no lo hacemos en el momento preciso, sí podemos tener problemas. Elizabeth, mira, tengo acá un reclamo en realidad de Paola. Yo estoy sufriendo con una situación parecida.
Tengo un hijo adolescente, ya tiene 18 años, llevo 4 años trabajando con él y nunca encontré ayuda con los psicólogos ni psiquiatras, sigo sin encontrar respuesta. El 0800 que nombran nunca atienden, no son tan las cosas como se dicen. ¿Qué pasa en lo concreto? Porque muchas veces sucede esto. Sí. Miren, lo concreto, si no contesta, como le digo, yo misma estoy siempre en salud mental en la dirección. A ver, en este pedido, para que podamos conversar, porque le vuelvo a decir, lo que pasa es que el tema de consumo, de adicciones, es un tema aparte. Las familias se desesperan, porque normalmente hacen tratamiento, los llevan a tratamiento, abandonan. Los vuelven a llevar. Yo entiendo la desesperación de Paola, me pongo en el lugar, porque estoy segura que ha intentado y los ha llevado. Son 4 años, además, Elisa. Son 4 años, pero donde, acá sí quiero aclarar, si no hay una decisión interna a veces de la persona que quiere salir de este cuadro, es muy difícil. A veces en el imaginario está que si yo lo guardo y lo encierro bajo llave, durante mucho tiempo va a salir otra persona distinta. No es tan así. Bueno, la mamá de Chano dice 20 años atravesando claro, esta la situación adicción tan difícil, ¿no? Es tremendo, el consumo para mí es una de las cuadros la persona más famosa del mundo, con acceso al mejor sistema de salud del universo, con la mejor ayuda y los mejores profesionales, y falleció sin poder salir de eso. O sea, digamos, entiendo que es dificilísimo. Y siempre digo eso, pensemos en Maradona, a ver, una persona mundialmente famosa, con acceso a todo, y no pudo salir. Por eso digo que yo le entiendo a la mamá, porque como ella hay montones, pero si yo hablo con ella, te puedo asegurar que ha ido y ha recibido. Lo que pasa es que se abandonan muchas veces los tratamientos. No por culpa de la familia, sino que, y más cuando se es adolescente. Pero tenemos hoy un lugar de internación que se llama CIPAU, que es justamente para adolescentes, en donde, entendiendo este problema, por ahí los ubicamos, que hagan tratamiento, internarlos unos días, pero para trabajar con la familia, para trabajar con su entorno, para ofrecerle otro sistema, talleres de distintos tipos, darle la posibilidad a que él mismo se vea desde otro lugar. Si no, es muy difícil, es como dice él. El mismo Chano, que lamento que se haya sido una situación tan trágica, pero tuvo internado antes, tuvo varias internaciones. Entonces, entiendo la impotencia de la familia y creo que por eso una decisión digo de la persona firme, ¿no? Para poder salir de esto. Claro. Gracias, Elizabeth, gracias por la visita. No, a ustedes por este espacio. Muchísimas gracias.